Pensamiento que el Señor puso en mi corazón hace unos días atrás y quiero exponérselo en esta noche porque creo que usted es la iglesia, es parte de la iglesia, la novia escogida del Señor, amén. Pero eso no convence a nadie, ni a usted mismo. Yo no sé cuántos realmente de aquí tenemos la conciencia de entender y de saber acerca de lo que viene, del acontecimiento que viene. Tal vez usted lo ha oído por años, pero nunca hemos estado más cerca, creo yo, que como estamos en la actualidad. Hay tantas cosas que apuntalan a que estamos tan cerca de la venida del Señor Jesucristo, por nosotros, por nuestras vidas, que creo que debemos de entrar a la conciencia de que estamos a punto. Mire, si pudiéramos decir que el reloj de Dios a las 12 en punto es que va a volver por nosotros, yo diría que por lo menos estamos a las 12 menos un minuto. Al menos así yo lo creo. Amén. Porque el Señor está a punto de venir. Amén. Entonces, lo que el Señor viene no es por todos, perdóneme, pero no es por todos. Viene por una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Eso es lo que la Biblia dice. Entonces, hermano, si usted realmente ha considerado su vida, yo creo que debemos de entrar en la conciencia, como le dije, de saber primeramente que somos, o bueno, que usted es una iglesia o es parte de la iglesia novia del Señor Jesucristo. Y entonces por ello mismo usted se debe de purificar y de santificar. Digo usted porque sencillamente a mí me toca es otra situación y definitivamente me tengo que purificar y santificar también. Pero yo quiero exponérselo porque yo creo que usted debe de tener ese anhelo, ese deseo y esa conciencia, esa apertura de sus ojos para saber que usted es parte de la novia de Cristo. Amén. Entonces, claro, para uno como hombre a veces es difícil porque uno dice, ¿cómo voy a ser novia? ¿Va? Las mujeres, las hermanas que ya son casadas, pues ya fueron novias en su momento. Las que son solteras, en algún momento lo serán, ¿verdad? De alguien, de algún muchacho. ¿Verdad? Porque en esta época se ven tantas cosas, ¿verdad? Pero yo le quiero decir algo. También nosotros, o usted, está como una novia, una virgen pura dispuesta para ser desposada con Cristo Jesús. Entonces, debemos de tener nosotros, hermano amado, ese anhelo, ese deseo. Yo no sé si alguien por ahí grita, ¿verdad? Alguna de las solteras. O de las que no tienen esposo, ¿verdad? Porque ellas tienen derecho. Siempre y cuando sean el Señor, cásese con quien quiera. Que tenga menos de 60 años, dice la ley. Así que no hay problema. Pero es que solamente la novia que realmente está enamorada es la única que va a poder irse. Y es la única que se prepara y es la única que se santifica. Porque yo le pregunté la vez pasada a las hermanas, ¿verdad? Y les vuelvo a preguntar. ¿Usted se casó con porque la llevaron con una pistola aquí, puesta en la cabeza? No creo, ¿verdad? Yo creo que usted se casó, más enamorada que nadie, ¿verdad? Usted se casó porque usted quería, porque usted deseaba, porque el príncipe azul, aunque tal vez no era del tono azul que usted quería, pero ahí estaba. Y entonces, lo único que deseaba era casarse. Eso era todo. La llegaban a visitar y usted decía, pero en lo profundo de su mente, ¿verdad? Y de su corazón estaba, lástima que se tiene que ir, ¿verdad? Y por supuesto él igual, lástima que me tengo que ir. No, si por mí fuera yo me quedaba, ¿verdad? Si por mí fuera yo lo hacía pasar a mi casa y que se quedara ya de una vez aquí conmigo. Pero esa es una novia que verdaderamente está enamorada.
que ya está lista, que ya tiene el deseo, que sabe, hermano, que aun cuando pregunte, ¿y qué vamos, a dónde vamos a ir a dormir? Mira, ahí en un rincón, en cualquier lado, nos vamos a quedar. ¿Y qué vamos, y cómo me vas a mantener? Con hambre, pero ahí te voy a mantener. Decía, la cosa es que nos vayamos juntos. Y entonces yo quiero despertar en usted el anhelo, la conciencia, el deseo, hermano, de purificarse. ¿Por qué? Porque aquella novia que se purifica es la novia por la cual el Señor viene. Ahora, la pregunta es, ¿de qué nos purificamos? ¿Y qué nos purifica? Y hacia eso es a donde lo quiero llevar en esta noche. Y voy a ser breve, conciso y macizo, diría alguien, porque no me quiero alargar mucho. Creo que es algo que usted debe saber, pero de tenerlo claro en su corazón. Segunda de Corintios capítulo 11 y verso 2. Yo le titulé a este tema Purificando a la Virgen Escogida. Y dice la palabra del Señor, cuando lo tenga me dice amén para poderlo leer juntos. Segunda de Corintios 11, 2. Porque celoso estoy de vosotros, el apóstol Pablo hablaba de ello, ¿verdad? Y dice a los corintios, celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. Entonces, ahí está. ¿Por qué voy a hablar de la virgen pura? ¿Por qué voy a hablarle de la purificación? Porque eso es a lo que llamaron al apóstol Pablo, para presentar a una virgen pura para Cristo. Entonces, hermano, la pregunta que nos hacíamos es, ¿qué se purifica y con qué se purifica? Y bueno, entonces vamos a leer algunos versos que nos van a dar a nosotros esa respuesta. Y obviamente lo que tenemos que hacer es ponerlo por obra. Porque la Biblia dice que tenemos que ser no oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra del Señor. Amén. Entonces, acompáñenme a Hechos capítulo 15, verso 8 y 9. Y ahí vamos a leer esta parte de las Escrituras, que es una de las cosas que hay que purificar. Amén. ¿Lo tienen? Dice la palabra, Hechos 15, 8, y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, hablando de los gentiles, ¿verdad? Así como también nos lo dio a nosotros. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Entonces, mire, hermano, una de las cosas que la iglesia tiene que purificar, ¿qué es? El corazón. ¿Por qué tiene que purificar el corazón? Sería la siguiente pregunta. Bueno, porque la Biblia dice que del corazón mana la vida. Pero la cosa es que también es engañoso más que todas las cosas. Porque, hermano, hoy nuestros corazones hoy pueden decir, sí, yo amo al Señor y lo anhelo y lo deseo. Y mañana que puede haber un partido de fútbol, el capítulo último de la novela, y sencillamente yo no me aparezco en la iglesia. Porque precisamente es a la hora del culto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Será que verdaderamente nuestro corazón, hermano, está aferrado a la palabra de fe que el Señor ha dicho? Porque cuando vamos entonces y decimos, o más bien la palabra dice, y leemos aquí, que ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, hablando de judíos y gentiles, purificando por la fe sus corazones. Entonces, hermano, nosotros tenemos que purificar nuestros corazones por medio de la fe, o por la fe. Ahora la pregunta es, ¿qué es la fe? Cristo mismo es la fe, por supuesto, es el autor y consumador de la fe. ¿Qué dice Hebreos? ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera y la plena convicción de lo que no se ve. Entonces, por ejemplo, si nosotros leemos, y por supuesto, hermano, tenemos que entender que la fe viene por qué cosa.
Por el oír de la palabra del Señor. Entonces, quiere decir que la palabra del Señor es la que en sí misma encierra la fe. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para purificar el corazón? Leer la palabra. Meter en nuestros corazones precisamente, primero en nuestras mentes, porque de nuestras mentes nosotros entonces tenemos que bajar al corazón la palabra que el Señor ha depositado en nuestra mente, o que nosotros hemos depositado en nuestra mente al leerla. Entonces, hermano amado, cada una de las situaciones, cada una de las cosas, hermano, que nosotros vivimos diariamente, tenemos que poner atención en que debemos de vivirlo en la fe del Hijo de Dios, dice la palabra, que es la palabra misma. Lo que nosotros le metemos a nuestra mente tiene que bajar al corazón y empezar a creerlo, a creerle a Él. Porque si la Biblia dice, hermano, que al congregarse lo que va a haber son cánticos espirituales, que lo que va a haber son himnos en medio de nosotros, que lo que va a haber es profecía, que lo que va a haber es doctrina. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Primero congregarnos, ¿verdad? Porque a veces decimos, Señor, ¿por qué no me hablas? Y el Señor le va a contestar, porque estás allá solo, en tu cuarto, no sales de ahí. Y yo he dicho, ¿dónde te voy a hablar? Porque hermano, perdóneme, pero es que el Señor es bien claro. Él ha estipulado lugares. Yo sé que Dios habla en cualquier lugar, pero Él ha estipulado lugares, hermano. Es decir, la congregación de los justos, donde Él nos va a hablar, donde Él nos va a decir, donde Él nos va a indicar, donde Él nos va a llevar. Mire, cada vez que nosotros nos juntamos, hermano, nuestra fe se acrecenta. Amén. Porque puede ser que alguien venga con alguna situación, no sé, de desfallecimiento, de desgano, de tristeza. Y simple y sencillamente tal vez se encuentra a alguien que el Señor hizo algo por él y le da a conocer esa virtud de Dios. Y entonces lo que va a hacer es animarlo. O sencillamente con llegar, ¿verdad? Tal vez el hermano viene desanimado o no tenía muchas ganas de venir. Y pasa alguien y ahí en la entrada, ¿va? Hermano, qué gozo verte. Me gozo porque la Biblia dice que así como David se gozaba con los que le decían a la casa de Jehová iremos, qué bueno que viniste porque a la casa del Señor hemos llegado para gozar. Yo le aseguro que esa palabra lo va a alentar. Yo le aseguro que esa palabra lo va a levantar porque va a decir, la verdad yo venía todo desganado, ¿verdad? Y este hermano que tal vez está pasando penas, tal vez está pasando situaciones duras en su corazón, pero primero le dio gozo verme. Y ahora me dice que nos vamos a gozar en la casa del Señor. Entonces, hermano, perdóneme, pero nosotros tenemos que empezar a declarar la palabra del Señor como vida en nosotros, para que nuestro corazón entonces se afirme. Porque el corazón es engañoso, más que todas las cosas, dice la Biblia. Hoy usted y yo, hermano, podemos estar muy bien, y decía alguien por ahí, un predicador, que hay hermanos avionetas, ¿verdad? Que hoy están arriba, otros días abajo, otros días arriba, otros días abajo, y así se mantienen. Pero ¿sabe por qué? Porque simple y sencillamente no ha permitido que la fe purifique el corazón. Cuando nosotros, hermanos, dejamos que la fe purifique nuestros corazones, las haga, lo limpie y lo haga firme, porque si el corazón es engañoso, quiere decir, hermano, que lo que ha aprendido es engaño. Ahora, eso me remite a mí, por ejemplo, al caso que el Señor Jesús tuvo consigo aquella mujer samaritana. ¿Se recuerdan? Amén. Allá en Juan capítulo 4, me parece que es, donde aparece la mujer samaritana. Y fíjese que entonces aquella mujer llega y llega a un pozo. ¿A qué pozo? Al pozo de Jacob. Y lo tremendo es que usted sabe qué significa Jacob. ¿Qué significa? Engañador. Usurpador.
No es la usurpadora. Bueno, ella era la usurpadora, ¿verdad? Porque ya llevaba 5 maridos y el que tenía no era suyo, le dijo el Señor. Ok, de ahí se inspiraron. Entonces, hermano, pero aquella mujer, ¿sabe a qué iba? A beber agua de ahí. Y ella misma le dijo, lo que pasa es que nuestro padre Jacob, no dijo nuestro padre Israel, porque Jacob después lo convirtieron en Israel, ¿verdad que sí? Amén. Pero ella seguía diciendo que era un pozo que el padre Jacob, el engañador, les había dejado para beber. Entonces, ¿qué tipo de agua estaban bebiendo? El agua del engaño. Y por eso el Señor, cuando se dirigió a ella, le dijo, oh mujer, si tan solo tú conocieras el don de Dios, tú le pedirías a Él de esta agua, le estaba diciendo el Señor. ¿De qué agua? Del agua de la vida, el agua de la fe, del agua que le iba a purificar su corazón y le iba a quitar todo engaño. Porque por eso aquella mujer, hermano, pensaba que sencillamente lo que ella tenía que hacer era tener hombre tras hombre, porque lo que andaba buscando, hermano, era un remedio para su corazón. Y no lo había encontrado, porque solo engaños tenía. Y por eso entonces, obviamente tenía uno y otro y otro y otro y nada, porque no estaba la felicidad, no estaba en el amor del hombre. Ella necesitaba algo más. Necesitaba el amor de Dios. Amén. El verdadero amor, el amor que purifica todas las cosas. Así es. Y la palabra de fe. Y entonces el Señor viene y se la encuentra, hermano, y empieza aquella plática tan maravillosa, ¿verdad? Al grado que al final dice esa parte de las Escrituras, que la mujer dejando su cántaro. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hacía con el cántaro? ¿Ah? Sacaba el agua. Es decir, el cántaro lo llenaba de esa agua de engaño y se iba para su casa a seguir bebiendo de ese engaño hasta que se topó con el autor y consumador de la fe. Amén. Entonces, aquí es donde dice la palabra del Señor, purificando por la fe sus corazones. ¿Por qué? Porque estaban hablando de judíos y gentiles. Y el Señor ya había dado la pauta de lo que iba a hacer con los gentiles, porque los samaritanos no eran judíos, eran gentiles. Y la samaritana fue, si no es que la primera, una de las primeras gentiles que fue purificada por la fe. Amén. Porque la misma fe hecha carne estaba delante de ella. Y lo que le dio a beber fue del agua de la vida. Amén. Entonces aquella mujer, cuando se encontró con la fe y se dio cuenta que su corazón era engañoso porque había estado siendo o bebiendo o alimentándose de engaño solamente, entonces, hermano, decidió dejar el agua del engaño para ya no seguir teniendo eso en su corazón. Ahora, ¿por qué le hablo de esto? Porque sabe una cosa, hermano, si algo nosotros tenemos que hacer es llenar nuestros corazones de la palabra del Señor para dejar de engañarnos a nosotros mismos con otras cosas. Así es. Para no permitir que el engaño que viene sobre esta tierra, hermano, nos alcance, porque la Biblia dice que lo que va a hacer ese espíritu de engaño es, hermano, o de confusión, es simple y sencillamente tratar de engañar aún a los escogidos. Pero va a tratar. No dice que va a pasar. Pero si usted y yo, hermano, no tenemos la palabra de fe en nuestros corazones, es decir, no vivimos, no empezamos a experimentar la vida por la fe y en la fe, tenemos probabilidades de ser engañados. Y eso es un peligro, porque el que es engañado no va a participar de las bodas del Cordero, porque entonces ya no es puro.
Y la Biblia dice en 2 Corintios 11, que fue lo que leímos, ¿verdad? 1:11 creo que fue, 11:1, que Él viene, o el apóstol Pablo va a presentar como una iglesia, como una virgen